Gente de campo, ¿qué es lo más extraño que presenciaron? Cuando era niño vivía en una granja con mi familia, un lugar rodeado de leyendas locales bastante inquietantes. Eran tan fuertes que muchos de mis familiares indígenas se negaban a visitarnos por miedo. Según la historia, en la parte baja de la colina habitaba una presencia oscura que salía de noche para asustar a la gente. Yo nunca creí en esas cosas, ni siquiera de pequeño, pero empecé a tener pesadillas tan vívidas que parecían reales. Esa situación se volvió tan constante que terminé yendo a terapia. Después de un año con esos sueños le dije a mi familia que quería mudarme, pero pensaron que solo era imaginación. Lo más extraño es que no se trataba únicamente de pesadillas. A veces amanecíamos con gallinas muertas, otras veces desaparecían cabras. Algunos amigos que se quedaban a dormir no querían volver y en varias noches escuchábamos como algo corría detrás de nuestra yegua en el campo, lo que la ponía muy nerviosa. Con mi hermana empezamos a creer que tal vez había algo real detrás de todo. Un día vino un amigo de mis padres y se quedó en la cabaña que estaba al fondo de la propiedad. Esa noche, por primera vez en meses, yo pude dormir bien. Pero él contó que tuvo sueños terribles y a la mañana siguiente se fue apresurado, diciendo que había escuchado ruidos afuera de la cabaña y que incluso ésta parecía vibrar. Jamás lo vi con tanta cara de susto. Más tarde, mi hermana y yo fuimos a revisar y encontramos la cabaña inclinada, como si se hubiera movido de lugar. Unos meses después mis padres vendieron la granja y nos mudamos, y desde entonces nunca más tuve esas pesadillas. Años más tarde, mis hermanos y yo nos enteramos de que quienes compraron la propiedad pasaron por un hecho trágico. Mis padres no quisieron hablar del tema, pero entre mis primos y hermanos siempre lo recordamos como una experiencia que marcó a todos, incluso a los amigos que nunca regresaron después de dormir allí. Ese pueblo entero tiene fama de estar cargado de historias oscuras. Muchas personas que se van cuentan experiencias difíciles, algunas que parecen tener explicación y otras que no. Han ocurrido tantas cosas raras allí que no me sorprendería que hubiera algo extraño en esas tierras. Siguiente historia. Si te está gustando, suscríbete. Cuando tenía unos 16 años, mi papá tuvo un accidente muy serio. Esa mañana yo debía levantarme temprano para ayudarlo a cosechar trigo, él manejaría una de las cosechadoras y yo la otra. Pero amanecí con gripe o algo parecido, muy enfermo, y no pude levantarme. Él salió de la casa molesto conmigo por eso. Alrededor del mediodía fui a la cocina a tomar algo y vi que mi papá llegaba deprisa por el camino de entrada. Salí y tenía la cabeza cubierta de sangre, sujetándose un ojo. Yo le dije algo como vamos, te llevo al hospital, pero él me gritó que fuera a buscar a mi mamá. Resulta que había intentado rodear la cabina de la máquina para limpiar la rejilla del ventilador sin bajarse y terminó cayendo de cabeza. El borde de su ojo chocó directo contra una pieza de acero del sinfín. Se fracturó el hueso orbital y se abrió una herida enorme en el costado de la cabeza. Por muy poco no pasó algo mucho peor. Al final tuvieron que hacerle cirugía plástica para reparar el daño, y hoy apenas se nota. Siempre me quedé con la idea de que él estaba apurado y enojado porque yo no estaba allí para manejar la otra cosechadora, y en esa prisa intentó ahorrar unos segundos arriesgando su vida. Aún me siento culpable, aunque también frustrado de que dejara que el enojo lo llevara a eso. La segunda vez que más miedo pasamos fue cuando mi papá pisó una serpiente cascabel mientras caminaba cerca de un silo de grano. La serpiente levantó la cabeza y se quedó inmóvil. Mi papá solo dijo, amigo, voy a saltar y cada quien se va por su lado. Y así fue. Yo considero que ambos incidentes fueron una especie de intervención divina. Siguiente historia. Crecí en una zona muy rural y he tenido más que suficientes encuentros con algo inexplicable.
El primero que me viene a la mente es un día que estaba caminando por un sendero de caza en el bosque detrás de mi casa. Era como una caminata de 2 millas hasta un pequeño lago con una cabaña abandonada. Había ido allí a menudo, pero ese día no llegué. Al final del sendero y justo antes de la cabaña, el bosque se abre a un claro de unos 40 a 50 yardas de largo, y al otro lado del claro veo lo que parece una gran roca. Estaba muy confundido porque nunca había estado allí antes. Empecé a caminar hacia ella y, al acercarme, noté que se movía, como balanceándose ligeramente de un lado a otro. Dejé de caminar, estaba a unos 20 yardas de distancia, y la estudié más de cerca cuando de repente me di cuenta de que esa roca era en realidad una figura gigante agachada. Tan pronto como me di cuenta de eso, se giró y pude ver su cabeza, aunque no pude distinguir rasgos distintivos, pude decir que tenía el pelo largo y rojo y una barba igualmente larga y roja, aunque estaba calvo directamente en la parte superior. Su ropa era gris/diagonal verde y estaba hecha jirones. En retrospectiva, diría que parecía bastante angustiado. Empezó a ponerse de pie y sentí una oleada de miedo que me recorrió y simplemente empecé a correr y no miré atrás. Intenté contárselo a mi madre, pero no me creyó. Le he contado la historia de nuevo ahora que soy mayor, pero ella cree que simplemente estoy recordando mal las cosas. Para mí, es un recuerdo muy vívido. Siguiente historia. Un meteorito se desintegró en el cielo de la zona, fue increíblemente brillante y tenía un aire inquietante. Era un momento emocionante para vivir allí. Justo esa noche se suponía que iba a llover con tormenta, así que al principio pensé que el destello era un rayo enorme cayendo sobre uno de los grandes robles cerca de la casa. Era temporada de siembra, y uno de nuestros vecinos estaba trabajando en los campos a medianoche, apurándose para terminar antes de que empezara la lluvia. Vio cómo el meteorito se partía sobre su cabeza y escuchó el estruendo. Su primera reacción fue pensar que era una bomba nuclear o un misil, así que se agachó como si estuviera jugando a esquivar pelotas. Incluso mientras lo hacía pensó, ¿qué estoy haciendo? De nada sirve agacharme, si fuera eso ya estaría acabado. Al final no pasó nada grave. Nadie salió herido, todo estuvo bien. El vecino bromeaba diciendo que el susto le quitó unos años de vida, pero agradecía seguir con vida para contarlo. Siguiente historia. Mis padres encontraron una especie de cuarto improvisado, alfombrado y con cerradura por fuera, que aparentemente había sido habitado por una adolescente. Esta es la historia, ellos están divorciados desde hace mucho, pero si les pido a cada uno que me la cuenten por separado, ambos coinciden casi en todo, excepto en un detalle que mencionaré más adelante. Ellos vivían en una casa de campo muy antigua con sótano de piso de tierra. Mi papá asegura que en ese sótano había un cuarto improvisado, hecho a las apuradas. Según ambos, por dentro estaba alfombrado y tenía un cerrojo en la parte exterior. Yo traté de darle una explicación lógica. Tal vez el dueño anterior tenía un familiar con demencia y lo encerraba ahí cuando salía de casa. No lo sé. Pero lo inquietante es que dentro encontraron un diario. Era de la década de 1960 y parecía escrito por una chica adolescente, lleno de anotaciones sobre cantantes juveniles de la época. El único detalle distinto entre lo que cuentan mis padres es la ubicación. Mi papá asegura que estaba en el sótano, mientras que mi mamá no especifica en qué parte de la casa. Fuera de eso, sus versiones son idénticas, y lo más curioso es que ellos no han hablado entre sí desde hace muchos años. Siguiente historia. Solía montar en un establo en Virginia, justo al borde del gran pantano Dismal. Una vez salí a cabalgar al atardecer por los senderos que rodeaban los campos de maíz y vi un auto deportivo viejo estacionado a un lado, algo que nunca había visto antes. Me pareció extraño, pero en esa zona a veces la gente deja cosas tiradas.
Mi caballo se asustaba con el auto, aunque los caballos suelen asustarse con cualquier cosa rara como ramas o piedras con formas extrañas, así que no le di importancia y lo hice seguir. Un rato después, al dar la vuelta, alcancé a ver linternas moviéndose justo en el área donde estaba el auto. Se me erizó la piel al instante y supe que no quería regresar por ese camino. No quería enterarme de lo que esas personas estaban haciendo en medio de un campo de maíz de noche. Así que guié al caballo hacia la derecha, dando un rodeo más largo para no pasar otra vez junto al auto. Cuando sentí que ya estábamos lo bastante lejos como para que no nos oyeran, lo lancé a galope de regreso al establo. Tiempo después, ya de día y acompañado de un amigo, volví a esa zona, pero el auto ya no estaba. Nunca supe qué hacían esas personas allí, solo sé que la sensación fue muy mala y preferí no volver a acercarme. Siguiente historia. Lo más aterrador que me pasó fue una noche en la que volvía a casa después de un viaje. Mi papá me llamó y me pidió que cerrara unas válvulas de riego, básicamente como cerrar una llave de agua al inicio de cada surco. Normalmente manejábamos entre 20 y 30 a la vez. No tenía linterna, así que estacioné la camioneta y fui cerrando las primeras válvulas con la luz de los faros. Cuando iba por la mitad, de repente todo se oscureció un poco y al girar noté que algo, lo suficientemente alto como para tapar completamente la luz del lado del pasajero, pasó frente a mí. Apenas lo vi cruzar y también bloqueó la luz del lado del conductor antes de seguir su camino. Fueron 3 segundos en total, sin hacer el menor ruido. Me convencí a mí mismo de que era un coyote grande. Pero lo más inquietante ocurrió a plena luz del día, mientras plantaba árboles con mi papá cerca del río. Vimos un grupo de perros callejeros atacando algo en el agua. Como ya habían atacado a nuestros perros en otras ocasiones, pensé de inmediato que podía ser uno de ellos. Golpeé la carrocería de la camioneta y le grité a mi papá que retrocediera por la orilla. Me acerqué lo suficiente como para lanzarles una piedra y eso hizo que se dispersaran. Entonces, lo que estaban atacando salió del agua y se arrastró hacia la orilla opuesta, a solo unos metros de mí. No era un perro que yo conociera. Se incorporó tambaleándose y se metió en unos arbustos, pero antes de desaparecer se giró y me miró. No tenía nada de pelo, me llegaba al pecho de alto, y parecía un perro con sarna, pero con unas patas finas y alargadas, más parecidas a las de un venado. La cabeza era similar a la de un perro, pero con proporciones extrañas, un hocico demasiado rectangular, desproporcionado, y unas orejas rectas, grandes, que se veían poco naturales. Se perdió entre la maleza y yo corrí de vuelta a la camioneta. Mi papá y yo nos miramos y lo único que dijimos fue, ¿qué demonios fue eso? Durante meses mi papá estuvo convencido de que era un chupacabras, porque algunas representaciones se parecían mucho a lo que vimos. Yo, en cambio, sigo sin saber qué fue. Tal vez era solo un animal enfermo y en tan mal estado que no pude reconocerlo. Siguiente historia. Tenía una granja de caballos que colindaba con un bosque enorme y un río muy conocido en el este de Tennessee. No hacíamos mucha agricultura allí, apenas algunas verduras, lo principal eran los caballos cuarto de milla que criábamos y estabulábamos. Yo tenía 4 hermanos menores y un vecino un poco mayor que yo. Era principios de los 90 y lo único que hacíamos era cazar en esos bosques y explorar sin descanso. Nuestros padres nos prohibían cruzar el desagüe del río hacia las tierras de la TWRA, la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee, porque no estaba permitido cazar allí y no querían que nos metiéramos en problemas. Pero un día, cuando tenía 13 años, dejamos de ir por una razón completamente distinta. Nos habíamos metido mucho más profundo en esa parte del bosque de lo que nunca habíamos estado, cuando uno de mis hermanos notó un grupo de pinos rarísimo. Varios árboles de unos 4 metros de altura estaban partidos a la mitad,
todos rotos alrededor de la misma altura y caídos apuntando hacia lo más profundo del bosque. Eran como 2 docenas en total. La primera sensación que tuve al ver eso fue puro terror. Sabía que no era natural, y lo único que quería era largarme de allí. Mi vecino, que siempre fue un temerario, quiso seguir explorando. Decía que quería ver qué había en el claro hacia donde apuntaban los árboles. Por dentro algo me gritaba que teníamos que salir corriendo, pero él y 2 de mis hermanos pequeños insistieron en cruzar. Justo cuando entramos al claro escuchamos como si alguien viniera caminando entre los árboles por donde habíamos pasado antes. Yo estaba muerto de miedo, pero ellos se burlaban de mí, diciéndome cobarde. Cuando volvieron hacia el grupo de pinos yo decidí rodear y tomar un camino más largo para volver a la vereda que nos llevaba a casa. Estaba como a 50 metros de ellos, podía verlos a lo lejos, cuando de repente escuché unos gritos. Vi a mi vecino salir volando por los aires y a mis hermanos llorando y corriendo hacia mí. Al principio no lo vi, pero después. Dios. Aún se me eriza la piel. Aquella cosa lanzó un alarido que más que escucharse se sentía en el cuerpo. Era enorme, debía medir 3 metros, con forma humanoide y cubierto de un pelaje negro como el carbón. Salimos todos corriendo como locos. La criatura no nos persiguió, o al menos eso pensamos. Corrimos lo que parecieron kilómetros hasta que, agotados, caímos en el suelo ya en nuestra propiedad. Estábamos histéricos. Mi vecino tenía la clavícula rota, esa cosa lo había levantado y lanzado como si fuera un muñeco, a varios metros de distancia. Y mientras tratábamos de calmarnos, volvió a escucharse ese grito espantoso, más cerca aún. Nunca volvimos a verla, pero el mensaje fue claro, no regresamos jamás a ese lugar. No se lo contamos a nuestros padres hasta hace un par de años. Hoy tengo 41 y nuestro vecino todavía se niega a hablar de lo que pasó. En ese momento les dijimos a mis papás que él se había caído de un árbol y que nos asustamos. ¿Qué íbamos a decirles? ¿Que un ser gigante lo arrojó por los aires? Esa es mi historia enterrada de la infancia, una que todavía me cuesta recordar sin sentir escalofríos. Siguiente historia. Nuestra granja está justo al lado de una carretera, así que cada año vemos entre 3 y 5 vehículos detenerse allí por alguna avería. Hace unos meses, una señora chocó con una tabla que estaba en la vía. De alguna manera eso arrancó un arnés de cables del auto y el motor dejó de acelerar. Terminó detenida en la cima de una curva ciega, donde era imposible que los demás pudieran rebasar con seguridad. Mi ayudante y yo fuimos a verla e intentamos sacarla del camino. Yo me metí debajo de su camioneta para tratar de reconectar los cables. Como el tráfico estaba detenido en ese carril, no pensé que hubiera peligro. De pronto, escucho a mi ayudante gritar desesperado que saliera de ahí. Salí como pude y me lancé a la zanja justo a tiempo para ver un camión de paquetería derrapando de lado, directo hacia nosotros. Por un milagro logró frenar a centímetros de los vehículos que estaban detrás, porque si no, la historia habría terminado de otra forma. Y como extra de miedo, cuando recién regresé a vivir en la granja, estaba en una casa rodante y una noche sopló un viento recto de más de 120 kilómetros por hora. El remolque brincaba y se sacudía tanto que parecía que yo estaba montando un toro salvaje en pleno campeonato nacional de rodeo. Siguiente historia. Estaba con mi novia durmiendo en la habitación. Suelo dormir profundamente, pero me despierto con facilidad si escucho algún ruido. No recuerdo la hora exacta, pero serían alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. Me desperté al oír un sonido muy parecido al de una uña golpeando contra el marco de madera de la cama. Lo extraño era que era un solo golpe que se repetía cada pocos segundos. Parecía un reloj, pero sonaba más o menos cada 10 segundos, y lo más inquietante era que provenía justo del costado de la cama.
Desperté a mi novia para que no se asustara y encendí la luz para revisar de qué se trataba. Apenas prendí la luz, el sonido se detuvo. Esperamos unos minutos y no ocurrió nada más. Pensamos, bueno, ya pasó, volvamos a dormir. Apagamos la luz y el ruido comenzó otra vez de la misma forma. Nos quedamos escuchando un minuto y seguía igual. Volví a encender la luz y, de nuevo, silencio total. Ya algo asustados, apagué la luz y el golpe volvió. Entonces encendimos la luz otra vez y buscamos señales de que podía estarlo causando, pero no encontramos nada extraño. Al final nos quedamos un rato viendo televisión, todavía nerviosos. Por suerte, cuando apagamos la luz con la televisión encendida, el ruido ya no se escuchaba. Desde esa noche nunca volvió a repetirse. Aún así, esa habitación siempre me pareció rara, porque en algunas noches llegué a escuchar un solo golpe suave en la puerta del armario. Nunca había nada cuando revisaba, pero definitivamente no era normal. Siguiente historia. Un poco de contexto, mi novia y yo llevábamos años viviendo juntos y hace un par de años decidimos mudarnos a una nueva casa en alquiler. La casa está en un barrio tranquilo, en una calle sin salida, y al final hay una enorme propiedad agrícola de unas 80 hectáreas. Conocimos a casi todos los vecinos y nos llevamos muy bien. Unos 3 meses después de mudarnos, mi novia tomó una gran decisión sin consultarme, adoptó una perrita de 9 meses, completamente sin entrenar. Por suerte teníamos un patio amplio, y la mayoría de los vecinos también tenían perros, así que comprendieron que la etapa de entrenamiento, con ladridos constantes, era complicada. Más allá de que alguna vez desaparecía ropa del tendedero, culpa de la perra, que saltaba y se la llevaba, todo iba bastante bien. Una semana después de adoptarla, llego del trabajo en la tarde y descubro que la perra se había escapado del patio. Llamé a mi novia, y mientras ella volvía a casa me dediqué a preguntar a los vecinos si la habían visto. Me dijeron que sí, pero que la última vez la vieron dirigiéndose hacia la enorme granja al final de la calle. Fui hasta allá, pero me encontré con una valla muy alta y un cartel que decía intrusos serán disparados. Obviamente no entré. Cuando llegó mi novia, consiguió el número del dueño de la propiedad y lo llamó. Él nos pidió que lo esperáramos frente a su casa, que estaba junto a la finca. Al acercarnos, notamos que el lugar estaba descuidado, la cerca oxidada, los arbustos crecidos y tomando todo. Contra la lógica, entramos a esperar. Antes de tocar la puerta, miré por una ventana y me quedé helado. Había maniquíes por todas partes, vestidos con lencería y manchados con algo rojo. No sabía si era pintura, pero igual resultaba perturbador. En ese momento, el dueño apareció de repente, un granjero de mediana edad, piel quemada por el sol, y nos gritó que había visto a la perra, que lo siguiéramos. No quería hacerlo, pero sabíamos por historias de otros vecinos que el hombre había llegado a disparar a perros ajenos, así que lo seguimos. Durante el camino empezó a hablar con mi novia, haciéndole preguntas personales sobre su edad, cuánto tiempo llevábamos allí, todo dirigido a ella. Justo cuando las preguntas se volvieron incómodas, apareció nuestra perra. La agarramos, le agradecimos y nos fuimos lo más rápido posible. Después de eso reforzamos la cerca, compramos una secadora para no colgar más ropa afuera y decidimos evitar ese extremo de la calle. Unos días más tarde, a las 2:30 de la madrugada, me levanté para ir al trabajo. Salí en el auto y vi una camioneta blanca estacionada frente a nuestra casa, con el motor encendido. Me llamó la atención porque la calle es muy tranquila y a esa hora nunca había movimiento. Encendí las luces largas y, para mi sorpresa, era el mismo granjero. Apenas lo alumbré, arrancó y se fue. Decidí no ir a trabajar, me quedé en casa con mi novia y estuve despierto toda la noche vigilando.
Lo mismo pasó las 2 noches siguientes, la misma camioneta, la misma hora, y él se iba apenas yo salía. Luego estuvo unos días sin aparecer, hasta que el lunes volvió a estar ahí. Esta vez tuve suficiente. Lo seguí con las luces largas, llamé a la policía y logré anotar su matrícula antes de que huyera a toda velocidad por el camino. Di toda la información a las autoridades y minutos después llegaron varias patrullas a nuestra casa. 2 fueron directo a la suya y otra se quedó vigilando afuera de la nuestra hasta el amanecer. Ese mismo día nos dijeron que lo habían detenido conduciendo a gran velocidad. Al revisar su vehículo encontraron armas, cuchillos y también fotos de mi novia junto con objetos personales de ella. Nos quedamos en shock, pero iniciamos una orden de restricción. En retrospectiva, debimos llamar a la policía desde el primer momento. En ese momento no pensamos que nuestras vidas pudieran estar en riesgo, pero aprendimos la lección de la peor manera.